Vamos a ver si nos atienden. Ahí sí. Hola, José María Ramón, buenas noches. ¿Cómo está usted? buenas noches, ¿estamos al aire? Estamos al aire, sí. Esto es así. Bueno, Estamos muy al bien, buenas aire. noches a a toda su audiencia entonces. Bien, muchas gracias. Estamos hablando con José María Ramón, que es integrante de la Fundación Democrática Participativa, y hoy ha distribuido un video que tiene que ver con los 61 integrantes o responsables políticos. Ha planteado así como un mapa de los responsables políticos del Poder Ejecutivo. Eh, y estuvo muy bien armado porque quizás la mayoría de la gente, José María Ramón, no conoce quiénes son los integrantes del Poder Ejecutivo. Si bien conocemos la cabeza del ministro, y por allí no conocemos los subsecretarios, bueno, le faltó poner directores generales, si no ya se le iba a armar muy largo el mapa del Poder Ejecutivo. Pero al menos dio a conocer los 61 integrantes del Poder Ejecutivo, los que tienen responsabilidades públicas. Sí, así es, la Fundación para una Democracia Participativa, FUDEPA, ya llevamos 22 años en el Valle produciendo ininterrumpidamente algunos materiales de formación ciudadana, de información para docentes, para voluntarios, para organizaciones y a lo mejor también como ayuda para militantes políticos y algunos periodistas. Este material constituye la segunda entrega en el año. Hicimos un primer informe a principios de abril y este es un poco más amplio y nos proponemos para abril del próximo año incluir a todos los directores. Pero lo que sucede es que conocer quiénes nos gobiernan es mucho más complicado de lo que aparenta ser. Uno diría, ¿pero por qué? Uno entra a la página web de un ministerio, mira a todos los funcionarios y listo, sabe quiénes nos gobiernan. ¿Cuál sería la complejidad? Claro. Bueno, eso no es posible. Eso no es posible. Las páginas web están todas vencidas, atrasadas, incompletas. En algunos casos andan muy bien, en otros casos no. Pasan a veces 2 o 3 meses desde que asume un nuevo funcionario en donde la página web de ese ministerio sigue con el nombre y la cara anterior. Es mucho más complejo de lo que uno piensa y mucho más dinámico de lo que uno piensa. Pero nosotros hacemos esto más como una foto para luego pasar a reflexiones, Silvina. Es decir, este mapa nos permite a nosotros conocer qué pasa con el género, es decir, qué pasa con la relación hombres y mujeres dentro del gabinete político de la provincia. 2, qué pasa con la edad. Son funcionarios jóvenes, medianos, maduros, ancianos. ¿Qué pasa con el origen geográfico? ¿De dónde vienen los funcionarios políticos? Los ministros, los subsecretarios, ¿de dónde son? ¿Son de Comodoro? Porque el gobernador es de Comodoro. El vicegobernador hace pesar y pone un grueso de funcionarios, Maderna. ¿Cómo se compone, digamos, el mapa de los dirigentes que definen el destino de los chubutenses? Porque en definitiva, cada uno de ellos tiene a cargo un ministerio, una subsecretaría, 200, 500, 1000 empleados, funciones, áreas, delegaciones, sedes, y define todas las mañanas qué hacer con esto, con lo otro, cómo gobernar y cómo nos afecta o nos beneficia la vida, ¿no? Entonces de eso se trata el trabajo. ¿Y usted cómo observa estos 61 integrantes que forman parte del Poder Ejecutivo y que deben dar respuesta a la gente? Bueno, hay muchas primeras conclusiones que se pueden aportar para el debate. La primera es que nos encontramos todos con perfiles casi de ignotos desconocidos en el espacio público general. Es decir, nosotros no nos encontramos con ministros que duren 7 años, 5 años, 9 años, ministros súper conocidos como pudieron ser algunos ministros, Mirta Romero en educación. Uno ya después del segundo año, del tercer año de gestión, todo el mundo de la educación, todo el mundo del periodismo, todo el mundo de lo social sabía quién era la ministra de Educación. Bueno, en este caso nos encontramos en primer lugar con ministros completamente desconocidos por la comunidad. Eso muestra que hay una bajísima generación de líderes naturales. Eso se refiere a, en salud, si no está este ministro, ¿qué otros 3 o 4 caen de Maduro que podrían ser? Y uno empieza a pensar,
No hay 3 o 4 que caen de maduro por su peso, su trayectoria, su nivel de conocimiento público, su liderazgo en el área. Lo mismo pasa en todos los campos, en educación, pasa en todos los ministerios, ni hablar de medio ambiente. Es decir, no hay liderazgos naturales conocidos y reconocidos. Son ministerios y subsecretarios desconocidos. Primera reflexión que yo hago. La segunda, que es la escasa durabilidad en el cargo, la inestabilidad política de este gobernador, más las internas políticas de los distintos traspasos de gobierno, más todo lo que conocemos sobre la crisis, la política actual, ha hecho que el promedio de los funcionarios esté por debajo del año y medio. Si paso, entro 6 meses, 8 meses, nombro 7, 4, 3, 15 subsecretarios, me quedo 10 meses y me voy. En ese caos, es decir, piense usted lo que es un gobernador gobernando con una circulación de casi 150 funcionarios que duran menos de un año y medio en sus cargos. Piense usted como directora de equipo, qué equipo tendría en su empresa, en su equipo de fútbol, lo que fuera, si todo su personal está entrando y saliendo permanentemente. No hay un solo mes en la provincia del Chubut en que no haya al menos 3 bajas y 3 altas o 4 altas de subsecretarios. Hay una circulación constante. Eso hace que el gobernador, yo personalmente no lo puedo afirmar, no lo puedo asegurar, pero estoy íntimamente convencido que no debe conocer a la mitad de su equipo. Debe tener una primera entrevista para decirle qué tal, cómo le va, soy tal, qué gusto que aceptó el cargo, porque primero que no es un hombre que viene de la política, no es un hombre que conoce, que ha estado... Y en segundo lugar, porque la rotación es permanente, y vienen de Esquel, vienen de Trevelin, vienen de Gaiman, se presentan, soy subsecretario, colaboro. Entonces ahí lo que aparece es la figura del no equipo. Llenar un montón de ravioles es una cosa, construir un equipo de gobierno es otra. Un equipo de gobierno requiere códigos, requiere un lenguaje común, un proyecto compartido, tiempo, coordinaciones, discusiones que maduran con el paso de las semanas y los meses. Bueno, eso no pareciera estar pasando en Chubut, no hay un equipo de gobierno. Lo que hay es un montón de gente que llena ravioles puestas por otro montón de gente que duran un año. Y eso es muy perjudicial para la calidad de la política y para la calidad de la conducción del Estado. La durabilidad, la pertenencia al equipo, la coordinación, la madurez, los liderazgos naturales, todo eso está faltando. ¿Hola? Sí, no, estoy escuchando porque usted habla de ministros que duran o que no llegan al año, puede ser. Sí, año y medio como máximo, ¿no? Van cambiando. Sí, van cambiando ministro, subsecretario. Acá hay un solo ministro que digamos, que siempre, o que la gente lo conoce, que es Mazzoni. Sí, hay excepciones, puede haber 2 o 3 ministros que hayan durado más de un año y medio, pero uno habla de un promedio. Estamos hablando, piense usted que el mapa de la conducción del Estado, los dirigentes políticos de peso que administran el Estado son más o menos unas 150 personas. Ese es el tamaño de la clase gobernante del Poder Ejecutivo provincial. Después usted tiene auxiliares de esa clase dirigente. Usted tiene los secretarios privados, los asesores contratados, los directores de proyectos. Bueno, después tiene un montón de cargos políticos que engrosan esos equipos de gobierno. Pero el corazón del gobierno de Chubut no llega a las 200 personas, del Ejecutivo provincial. Después hay que sumar las dirigencias políticas municipales, sí. Eso es otra cosa, ¿no? Es decir, 200 personas. De esas 200 personas el promedio entra y sale. Ahora, también puede darse otro fenómeno que se observa en algunos casos, que son los premios consuelo, es decir, sale del ministerio y va a Petrominera, sale de Petrominera y va a la Casa de Chubut a Buenos Aires, es decir, bueno, hay una rotación, bueno, te saco del ministro y te doy un premio consuelo para que no pases a la interna a la hacer oposición, entonces te vas a un lugar tranquilo pero el daño ya está hecho. Esa persona puede ir al otro cargo, pero no va al otro cargo con un proyecto de gestión, va al otro cargo como un sueldo de durabilidad para retenerlo en el equipo. No llega a ese cargo con un proyecto que vino porque pertenecía a esa dirección, a ese área, en los años anteriores era director del hospital, después fue subsecretario de salud y después lo ponen de ministro. No, el ministro de Salud va a la Casa de Chubut de Buenos Aires o va a la delegación de Acción Social de Trevelin. Esto no hace bien.
José María Ramón, esto ha pasado en todos los gobiernos, ¿eh? Sí, Hay gente, hay funcionarios que yo me acuerdo que le ponían el que llevaba la camiseta número 5, ¿no? Porque iban, recorre toda la cancha, ¿no? Yo me acuerdo en el gobierno radical, para no cargar las tintas en el peronismo, había un funcionario que fue ministro de todas las áreas, ¿no? Y nos reíamos siempre con los colegas, ¿no? Porque decíamos, tiene el número 5 del equipo, porque pasaba de salud a economía, de economía a educación, era una cosa increíble. Es verdad, pero se ha ido empeorando, se ha ido precarizando esa dinámica. También es cierto que el tono del gobernador, es decir, la estabilidad política que le da el gobernador a su gobierno, o en este caso la inestabilidad política, impacta en todo esto y agrava la situación, ¿no? Pero igual, es cierto, pasó en todos los gobiernos con una tendencia a agravarse y con una tendencia a aumentar los equipos políticos. Sí, nosotros estamos estudiando la cantidad de gente que trabaja en los cargos políticos, por ejemplo, una ciudad como Comodoro Rivadavia, por decirte un ejemplo, empezó en la democracia con 4 o 5 secretarios municipales y hoy el equipo político de Comodoro está arriba de los 12, de los 13, o sea, casi triplicó la cantidad de cargos políticos en 25 años de democracia. Eso se va notando en todos lados. A mí lo que más me preocupa, más allá de estas cuestiones que también son dignas de analizar, es que hoy hace 35 días que el gobernador no habla al pueblo. 35 días que no habla con la prensa, ¿no? Bueno, ha desaparecido la figura de la conferencia de prensa casi obligatoria, que es propio de las democracias estables, ¿no? La figura en la cual el gobernador o el presidente o el intendente hace rigurosamente, al menos 2 veces por mes, unas conferencias de prensa a matar o morir, no pautada con 2 periodistas contratados, 2 empleados, no, a matar o morir, van todos, entran todos y todos pueden hacer 1 o 2 preguntas. Eso desapareció como práctica. Los intendentes lo mantienen eso, por ejemplo, Maderna, BIS, al menos... No, conferencias de prensa cada vez menos, sí reportajes. Los intendentes mantienen reportajes, pero los reportajes están muy mediados también por las condicionalidades. Acá también lo que está haciendo falta, nos vamos a otro tema, que tiene que ver con la ley de pauta oficial. Los medios necesitan derechos, no favores. Los medios lo que necesitan es, de acuerdo a su realidad, a su trabajo, a su profesionalismo, necesitan que el Estado finalmente le dé una porción de la pauta publicitaria que gasta en medios, de acuerdo a la realidad del medio y no a la relación política que tenga con el gobernador. Entonces no es bueno que los gobernadores o los intendentes vayan premiando, endulzando o castigando a los periodistas con pauta oficial de acuerdo a su rol. Eso perjudica todo el sistema de información pública y la calidad de la democracia. Necesitamos una ley de acceso a la pauta oficial. Hay en varios lugares del mundo, hay en la Argentina en algunos lugares, hay mucha normativa judicial sobre el tema, si no vamos a inventar la pólvora, pero sería un gran avance. La comunicación pública no es algo optativo para el gobernante de turno. No es algo que puede decidir cuándo, cómo y si le da gana hace una conferencia de prensa o si se le da la gana publica o no en el boletín oficial sus actos de gobierno o si se le da la gana o no anuncia determinado nombramiento. No, hay actos que son públicos y que están obligados a comunicarlos y esa práctica también se va perdiendo y es una pena. Bueno, Dasneve publicaba una licitación, no sé, de vivienda 5 veces, entonces la gente pensaba que eran 5 licitaciones distintas. Claro, imagínense una persona que no está atenta, primero hacía el anuncio, después anunciaba la licitación, después se firmaba la licitación, después se hablaba de esa vivienda y después se inauguraba, ¿no? Bueno, piense usted como ejemplo lo que fue la doble trocha Trelew Madre. Debemos haber hecho 4 o 5 actos con camioneta, colectivo, bombo, gente, bandera en el medio de la avenida inaugurando un tramo, ya la apertura definitiva de la obra. Ya llevamos 10 años, 11 años, ya es el ridículo absoluto. ¿No? Debemos llevar desde el 2006 o antes con esta obra.
bueno, con el ridículo absoluto que no podemos terminar 50 kilómetros, pero ya hicimos acto y bombo y tapa de 10 para hacer dulce. Bueno, pero ahí ¿qué pasa? Cuando el gobernante anuncia que esta vez definitivamente vamos por la doble trocha y finalmente la obra, el diario no debe poner eso, el diario debe poner, me parece a mí con toda humildad, otra vez anuncian lo mismo que anunciaron, el gobernador dice que, es decir, debería tener un espíritu crítico y advertirle al lector joven, al lector que está distraído, acuérdese señor que este hombre ya nos hizo poner en la tapa 3 veces lo mismo. Por eso el diario web del Grupo Azul es uno de los diarios que mejor funciona, ¿no? Porque bueno, me alegro. Hay que entender que si no le damos calidad al mapa del Estado, si a los funcionarios, si al rol de los dirigentes políticos en los ministerios, en las subsecretarías, si no le damos orden, si no le damos estabilidad, la situación del Estado va a ser cada vez más desmadrada y va a ser peor. Sea el gobernador que sea, si el Estado no le responde, su equipo no le responde, no está preparado, no es un líder natural, no tenés equipo con qué dar ninguna batalla y entonces te vivís ahogando, y ¿no? Pero también de la crisis tras crisis. También hay que sumar hay muchos cuadros técnicos muy capaces en esta provincia que no los convocan y gente muy pensante, gente de mucha inteligencia, gente que realmente podría dar una mano impresionante, y sin embargo no los convocan ni nada, ni para cantar el arroz con leche, nada. No, porque el funcionario político no sabe qué hacer con los equipos técnicos, tiene graves problemas de articulación, en primer lugar porque un equipo técnico, un conjunto de personas preparadas que no viene de la militancia política y que se suma por su saber, no responde ni a los ritmos, ni a los caprichos, ni a los recortes que el subsecretario de turno quiere mostrar. En general el subsecretario se ha transformado más en una persona que aparenta que una persona que realmente intenta solucionar, porque no se está solucionando nada, entonces quiere tapar lo que anda mal, engañar, recortar, agrandar enormemente lo que salió bien. Y un equipo técnico de ingenieros, un equipo técnico de arquitectos, de psicólogos en acción social o lo que fuese, no se presta a eso. O sea, tiene problemas para firmar esos papeles, tiene problemas para avalar y estar en la mesa ahí sonriente en la conferencia de prensa. Acá estamos con los 5 ingenieros y le vamos a mostrar lo maravilloso que fue el riego bajo aspersión en el Valle Inferior. No van, mirá, andá y mostralo vos. Entonces hay tensiones entre lo serio, lo académico, lo científico, lo profesional y la paparruchada de inventar globos semana a semana con la que nos hemos acostumbrado en la política. Porque la política se ha transformado en una idea de mostrar buenas noticias semifalsas o súper sobrevendidas todo el tiempo. Y eso transforma al dirigente político en una persona muy poco seria, digamos. No todos, por supuesto, hay de todo en el Estado. No estoy hablando de todos los subsecretarios del Estado, por favor. No tendría esta soberbia. Pero hay mucho de esa práctica, de aparentar globo. Y un equipo técnico no está para eso. Laura Williams, todavía no firma el decreto del pase a planta de los auxiliares de la educación, porteros precarizados del 2018, esperamos el pase a planta, somos 200 auxiliares de educación, una tanda tomó delegación de escuela, no sé, segunda tanda firmó el decreto, faltamos nosotros, tercera tanda, por lo que hicieron por tanda, dice, hemos pasado por 5 ministros, bueno. Fernanda dice, gente pensante son las que no llevan votos. Bueno, puede ser, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero piense en ese ejemplo, por ejemplo, el tema de los pases a planta, que esa ha sido la historia de los últimos 20 años. Nosotros triplicamos la planta de personal del Estado en los últimos 25 años. Casi la triplicamos, estamos en 65.000, ¿no? Empezamos en 20.000. Bueno, de esos 65.000, ¿cuánta gente entró por concurso? ¿Cuánta gente en un despacho de vialidad, en un despacho de acción social, en un despacho de ciencia y tecnología, esa persona concursó y le ganó otras 2 o 3, y esa persona lo hizo con acreditaciones como se pensó la carrera pública? ¿Por qué no volver a la jerarquización del empleo público? No estar todo el día con el bombo para tratar de que nos metan a todo en planta permanente, sino estar todo el día con los libros para tratar de concursar y entrar por la propia.
con derecho propio y entrar como corresponde. Esto ya estaba normativizado en el Estado chubutense, no es algo nuevo. Los concursos dejaron de hacerse en la época del dasnevismo, ahí no se concursó. Exactamente. Nunca más y se entró todo por la ventana. Pero hay que recuperar esa tradición y va a de ser darle difícil, calidad al Estado. va a ser difícil recuperarla. Se le cortó la última parte, no sé qué pasó, pero se cortó la... No, le decía que un Estado así, inundado de gente a lo loco por cualquier lado, entrando todos por la ventana, no importa si es necesario, si no, si está capacitado, si no, si tenemos con qué pagarlo, si no, transforma el Estado en un monstruo que nos ataca a todos, porque no sirve para nada, devora todos los recursos, inclusive para las propias personas que trabajan en el Estado en las distintas reparticiones, no se despliegan en su vida, no desarrollan un proyecto de trabajo que los haga crecer, que los haga sentirse confortables con su propia dinámica dentro del Estado. Es un amontonamiento de gente por todos lados a lo loco. Entonces todo esto destruye la capacidad de la política de transformar para bien. Necesitamos volver al concurso. No, yo creo que va a ser muy difícil cambiar todo lo que tenemos hoy. Nadie se anima a hablar de estas cosas. El político que hable de cómo generar empleo o cómo reorganizar el Estado, la gente no lo va a votar. También le da miedo a la gente, le da miedo que perder su lugar, digamos, claro, está inseguro todo. Porque claro. Hay mucho temor, entonces aquella persona, aquel político que quiera aspirar a ser gobernante dentro de 3 años, y va a ser muy muy difícil volver a una normalidad de concursos, va a ser muy difícil. Bueno, pero a lo mejor se puede hacer con un blanqueo de lo que ya está, listo, no se toca a nadie, ya está, y todo nuevo que ingrese entra por concurso y empezamos de nuevo. Hay modos de ir avanzando si el deseo está, pero también tiene que estar en la sociedad el deseo, tiene que reclamarlo, preguntarle a su candidato a intendente o a su candidato a gobernador, dígame, ¿usted va a darle jerarquía al Estado o voy a ir y le voy a preguntar, ¿usted me va a acomodar los 7 sobrinos míos si le hago campaña? ¿Qué le voy a preguntar primero? Porque también el político escucha la demanda del que está cerca y olfatea para dónde va el viento. Entonces la sociedad también tiene que hacer su aporte, su granito de arena, exigiendo más calidad al Estado, mejor atención, mejor capacitación de su personal, ingresos por concurso. Todo esto hace a la calidad de vida nuestra, al buen vivir de la gestión pública. Uh-huh. Yo tengo mis dudas de que esto pueda volver a recomponerse, ojalá, no sé si lo vamos a ver nosotros, pero... El futuro siempre puede ser mejor. Sí, ojalá. Siempre. Si no, pregúntese todos los países que salieron de situaciones 10.000 veces más dramáticas que la nuestra. El futuro siempre puede ser mejor. Y si mañana nos caemos 3 escalones, al otro día el futuro puede ser mejor. Siempre el futuro puede ser mejor. Ahora, no va a venir un plato volador a construirlo. Puede ser mejor si nos ponemos, nos puede ser mejor si no cambiamos. Sé, una provincia que hace 3 años no tiene clase, imagínate. Eso es terrible. Bueno, pero también es cierto que en la calidad del mapa del Estado y los funcionarios públicos, el Ministerio de Educación también tiene que hacer su tarea. El Ministerio de Educación es uno de los lugares del Estado, volviendo al origen de la entrevista, en donde más circulación de funcionarios ha habido. Entonces vos no podés, fíjate qué contradicción. La educación es la que más ciclos largos tiene. Cualquier pequeño ajuste que haces hoy, empezás a verlo 3 años, 4 años, 5 años, vos cambiás un plan de estudio, cambiás un plan de repitencia, querés construir una escuela, cualquier cosa que haces dura, empieza a ver algo de lo que decidiste en no menos de 2 años, 3 años o más, en algunos casos más. Y los ministros y funcionarios y subsecretarios no duran 1 año en el cargo. Entonces, es un despropósito. El Ministerio de Educación requiere una reforma integral de su gestión, de su manera de permanecer, requiere muchos cambios que le den estabilidad y que le den una política de largo plazo. Y eso requiere consensos, porque todas las políticas de largo plazo requieren que el funcionario que llegó ahora, que cree que se va a quedar 8 años y que después va a ser gobernador, pero en realidad termina quedándose 9 meses, 1 año y medio como máximo, y después estalla y lo tiran por la ventana, como ha pasado en los últimos 10 ministros,
ese ministro tiene que llamar a la oposición porque sabe que cualquier política educativa la va a continuar el que gane dentro de un año y medio. Los cambios de nivel superior, los cierres de carrera, las aperturas de carreras, es decir, montones de cosas que duran muchos años y que llevan mucho tiempo, requiere consenso. Entonces hay que cambiar la estructura del Ministerio de Educación pensando más a largo plazo, dándole más estabilidad a sus funcionarios, con más consenso, porque no va así como está, es desastroso. Y hay gente muy capaz, hay gente muy capaz que, insisto, Sí. no se la tiene en cuenta, hay cuadros técnicos muy buenos en el interior de la provincia, en todos lugares, pero bueno, lamentablemente no tienen cabida, no sé por qué, pero no tienen cabida para colaborar y también aportar sus cosas, ¿no? Aquí me dice Fernanda, tuvimos 6 ministros de educación en casi 2 años, sí, 6 ministros de educación, claro, imagínense, es muy difícil porque entra un ministro con su equipo y tiene que ver cómo está la situación y ahí nomás se tiene que ir y entra otro y realmente es muy difícil, es muy difícil. No, así no se puede seguir, por eso hacemos este trabajo para llevar una reflexión. El año que viene lo volvemos a presentar en abril, trataremos de hacer un foro, digamos, donde se presente, pero además se agregue oradores que piensen como nosotros, que piensen distintos, y poder entrar a pensar una estructura del Estado donde se hagan reformas, donde se pueda pensar una dirigencia de gestión más estable, más profesional, de mayor calidad. Así que bueno, este es el aporte, agradezco mucho la entrevista y esperemos que lo puedan ver. Cualquier consulta pueden entrar a www.fudepa.com o fudepaong@gmail.com, me escriben o nos escriben al equipo y les mandamos el informe. José María Ramón, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego, gracias. Bien, José María Ramón, que es integrante de la Fundación Democrática Participativa.